Buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos que no voy a repetir, pero que realmente siento de todos los participantes de la mesa anterior. Es un placer estar aquí. En lo personal, en lo profesional, en todos los ámbitos. Es un placer estar aquí. Gracias por recibirnos en este sitio tan magnífico y tan bien, además. Y sin más dilación, vamos a pasar a la primera parte del programa que hemos preparado para estas jornadas. Y para ello voy a pasar a presentar a José María Lanzarote. José María es doctor en Historia, es conservador de museos y trabaja en el área de convenciones UNESCO de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. Él hoy nos va a hablar de las nuevas soluciones para problemas antiguos, en concreto el rol que juegan las evaluaciones de impacto patrimonial en este sentido. Cuando quieras, Chema. Buenos días a todos. Así está bien, ¿no? Perfecto. Yo también me sumo calurosamente a los agradecimientos tanto al Patronato de la Alhambra y Generalife por esta estupenda acogida y a la Alianza de Paisajes Culturales por la estupenda organización de este y anteriores iniciativas. Me toca romper el hielo con quiero empezar con estas dos caricaturas para aludir a esos viejos problemas y esas nuevas soluciones, ¿no? Desde ese grabado de Doré, que se refiere precisamente a los ladrones de azulejos en la Alhambra en el siglo XIX, un ejemplo de cómo morir de éxito, hasta ese mochilero de un dibujante actual que, a pesar de estar concienciado, es algo bastante diferente probablemente de la actitud que tenían esos viajeros del XIX, a pesar de estar concienciado, ¿no?, sobre la importancia del turismo de bajo impacto, genera un impacto y afecta al bien, ¿no? Este es solamente uno de los casos, una de las amenazas de nuestros sitios patrimonio mundial. Ahora veremos un listado de las posibles afecciones. Y el objetivo de esta charla es principalmente colocar esta reflexión sobre la evaluación de impacto patrimonial en el contexto internacional, su desarrollo, cómo se convierte en una herramienta fundamental para dar paso posteriormente a las siguientes intervenciones que irán a aspectos más concretos y a casos de estudio, sobre todo referidos al caso español. Por eso he elegido una serie de casos internacionales principalmente. Y quiero también subrayar que esta presentación retoma, para actualizarla, la que realizó Laura de Miguel precisamente en el congreso, en el taller que se realizó en 2021, que es exactamente la fecha en la que se hizo, y parte de ese trabajo previo. Simplemente como repaso, aunque para gran parte de la audiencia probablemente no sea estrictamente necesario. La Convención de Patrimonio Mundial, firmada en París en el año 72, tiene por objetivo proteger y conservar. Evidentemente es más que eso, se ha convertido en un sello de calidad, un sello que marca la importancia de una serie de lugares, pero no debemos de olvidar que fundamentalmente el objetivo es proteger y conservar. Y todo el desarrollo de los últimos años va en el sentido de crear herramientas útiles, instrumentos para poder cumplir con ese objetivo. Conservar y transmitir el bien. ¿Y cómo concretamos esto? Pues a través de esa definición del valor universal excepcional, el BUE, el OUV en inglés, que tantas veces utilizamos, que se concreta en esos atributos a los que se hacía alusión anteriormente también. En 50 años de evolución de la Convención de Patrimonio Mundial, creo que se ha cosechado un gran éxito, pero también se ha producido una cierta... Hay aspectos que pueden ser mejorables, ¿no? Y eso es un poco lo que buscaba esta estrategia global del año 94, que se preguntaba hasta qué punto estaba yendo la Convención en la dirección correcta. Y planteaba que debería ser, un planteamiento de futuro, una lista más representativa, y esto tiene que ver con los tipos de patrimonio. Por ejemplo, se vio que el patrimonio industrial, el patrimonio arqueológico estaba menos representado que el patrimonio construido monumental, ¿no?, de la idea monumental tradicional desde el siglo XIX. Lo mismo pasaba con los ecosistemas, no todos estaban igualmente representados.
Debía ser una lista equilibrada y en ese mapa habla por sí solo, ¿no? La enorme concentración en Europa contrasta con ese territorio, esa terra ignota africana, ¿no? Ese lugar donde se han producido muchas menos declaraciones y sin embargo es un territorio mucho mayor geográficamente. Y finalmente, esa estrategia global se planteaba también la necesidad de que fuera creíble. Y creíble se refería a, de acuerdo, inscribimos en la lista, esto indica una voluntad de dar a conocer el sitio, pero también tiene que generar unas estrategias, unas estructuras de protección y conservación. No tiene sentido inscribir para, a continuación, actuar de forma irresponsable sobre el bien. Y eso se refería a ese tercer criterio. Recalco, la Convención de Patrimonio Mundial, en su artículo 5, habla de la protección y la conservación eficaces. El proceso, muchos de los que están en la sala lo saben, el proceso para inscribir un bien es largo, es complejo, implica muchos actores, implica diplomacia, implica trabajo. Pero es solo el principio. A partir del momento de la inscripción es cuando comienza el verdadero trabajo de conservación. Por eso, en su artículo 5, también la Convención obliga a los Estados parte a adoptar medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para, una vez más, identificar, proteger, conservar, rehabilitar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio. Valor universal excepcional es el concepto clave, es el concepto que nos sirve para aterrizar esos valores expresados de forma general en la declaración. Significa una importancia cultural o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales. Es lo que justifica su inclusión en la lista y justifica también todos los esfuerzos que se hacen para su transmisión a las generaciones futuras. Esos criterios se aterrizan luego en los atributos, de los que me habrán algunos de ustedes también oído hablar a propósito de los informes periódicos en los que estamos presentes, con los que estamos ocupados este año. ¿Cómo se generan las decisiones? ¿Cómo se trabaja en el patrimonio mundial? Se trabaja a partir del Comité de Patrimonio Mundial. Ese es el principal órgano de toma de decisiones, del que forman parte 21 estados parte, que se renuevan cada cuatro años. Y quiero destacar que, de alguna manera, las decisiones del Comité de Patrimonio Mundial generan jurisprudencia. Van creando un corpus de decisiones sobre las que se construye la protección de los sitios patrimonio mundial. En el Comité de Patrimonio Mundial se deciden los bienes que se incluyen en la lista de patrimonio mundial, se debaten los estados de conservación, es decir, aquellas denuncias respecto a la conservación de los bienes, y se decide también cuáles de ellos eventualmente pueden integrar la lista de patrimonio mundial en peligro. Esa lista paralela que en principio tiene una función positiva y no negativa, no es un castigo, es una llamada de atención, es una petición de ayuda para evitar ese problema. Entramos en estadísticas. Es muy interesante ver la evolución de los estados de conservación que se han analizado en los comités en estos 50 años de evolución de la Convención. El aumento es exponencial. Parecía que había llegado a un pico en el 2009 con 178 sitios examinados, pero es que en 2021 íbamos a 255. Y quiero que se fijen también, no solamente en esta progresión de las cifras, sino también en a quiénes afectan estos, cuáles de las 5 regiones del Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO están más afectadas por esta evaluación de los estados de conservación. Y es en este caso Europa. Por un lado podríamos decir que, como veíamos en el mapa anterior, Europa y Norteamérica son las más representadas en la lista, las que más bienes tienen inscritos, pero también estamos hablando de un territorio, los territorios más privilegiados de la Tierra, con mayor nivel adquisitivo y mayor capacidad, mayor músculo para proteger su patrimonio.
Y sin embargo son los que precisamente más se enfrentan a este tipo de evaluación de los estados de conservación. Y en la segunda gráfica de quesitos, son los sitios culturales. Una vez más podríamos pensar, también son los más representados en la lista, pero bueno, también hay que preguntarse por qué. ¿Por qué son los sitios culturales los que más están siendo examinados? Para la evaluación del estado de conservación del patrimonio mundial, el Centro de Patrimonio Mundial ha elaborado distintos métodos, distintas formas. Una de ellas son los informes periódicos, a las que ya he hecho alusión. Estamos actualmente en el tercer ciclo de informes periódicos para Europa y Norteamérica, que terminará este año, 31 de julio, recuerdo la deadline, el plazo, corte publicitario. Los informes periódicos van por regiones y tienen el objetivo no cargar de trabajo a unos gestores que están evidentemente muy pues sobrepasados con otras 1000 cosas, sino elaborar conclusiones, poner en común la experiencia, hacer previsión de amenazas, hacer evaluación del estado de conservación del sitio, pero también previsión de las posibles amenazas en el futuro. Y con ellos, a partir de esos informes periódicos que se elaboran en cada uno de los ciclos, se elaboran planes de acción. Por ejemplo, esta es la portada del plan de acción de Helsinki que se elaboró como consecuencia del segundo ciclo de informes periódicos de Europa y Norteamérica, en 2016. Y de ahí, de este documento, extraigo esta lista de factores de amenaza que pueden afectar a los bienes culturales. Y estoy refiriéndome concretamente a nuestro contexto, el contexto de Europa y Norteamérica. La principal amenaza, el principal factor de riesgo, la edificación y el desarrollo. Todo lo ligado a construcción, desarrollo inmobiliario, áreas industriales o incluso equipamientos turísticos. En segundo lugar, infraestructuras ligadas a medios de transporte, ya sea aéreo, terrestre o marino. Y seguro que vienen a su cabeza 1000 ejemplos de estos posibles riesgos. Infraestructuras de servicio, como líneas eléctricas y, muy importante, energías renovables. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto de fomento de las energías renovables a nivel europeo y por tanto, también a nivel nacional. Y, como vamos a ver, su posible afección al patrimonio cultural hay que tenerla en cuenta, es importante y fundamental. Actividades extractivas como la minería, sobre todo en sitios naturales, pero no solo, o la gestión inadecuada. Y por gestión inadecuada se puede comprender la falta de planes de gestión, otra de las líneas fundamentales, como hacía alusión Carmen, que quiere fomentar la subdirección de gestión y coordinación. Una legislación insuficiente para la protección, que no comprenda toda la complejidad de este tipo de bienes, o incluso las intervenciones de restauración o de cualquier otro tipo de adaptación inadecuadas. ¿Cómo evitar o mitigar estas amenazas? Pues a través de las decisiones del comité a las que hacía alusión y las directrices operativas que se renuevan periódicamente y que asumen parte de esa jurisprudencia que va creando las decisiones del comité. Y son importantes esos artículos que están en esta diapositiva. Por una parte, el artículo 108, que insiste en la necesidad de los planes de gestión. El artículo 172, que obliga a los Estados parte a informar al Centro de Patrimonio Mundial de toda intervención que se realiza en un bien patrimonio mundial. Y el artículo introducido en el 2019, el 118 bis, que es el que nos lleva al tema de hoy, a las evaluaciones de impacto patrimonial. Como ya se ha dicho, hay una tradición más que consolidada de evaluaciones de impacto ambiental. El objetivo es aprender de lo que ya se ha hecho en ese sentido para promover las evaluaciones de impacto patrimonial. Es decir, que sean un requisito para los proyectos de desarrollo, para las actividades que se realicen sobre los bienes o sobre sus áreas de entorno, sus áreas de amortiguamiento.
Y a esto no se ha llegado de forma fácil, se ha llegado a través de una serie de decisiones, de un proceso que ha tenido momentos álgidos, momentos que han llenado las portadas, momentos tensos. El objetivo precisamente de las evaluaciones de impacto patrimonial es superar esa fase, es decir, pasar de la reacción a los problemas que ya son inminentes, que están ahí, que el edificio está subiendo en altura, a la prevención, es decir, a que se realice ese análisis y ese trabajo previo que evite esas situaciones que luego son muy difíciles de resolver porque implican compensaciones económicas, o implican negociaciones, o implican una acusación de inseguridad jurídica, etc. También el objetivo es evitar esto. Esta es una captura de pantalla de cómo se presenta hoy en día uno de los dos bienes que han sido suprimidos de la lista, uno de los dos únicos bienes que han sido suprimidos de la lista en los 50 años de existencia de la Convención. En este caso se trata precisamente de un paisaje cultural inscrito en el 2004, el Valle del Elba, en Dresden, Alemania, borrado en la lista solamente 5 años después por la construcción de un puente. Y esto fue evidentemente un revulsivo. Llegar a esta situación es evidentemente lo que nadie quiere, ni el Estado parte, ni los ciudadanos, etc. Solo por curiosidad, este es el puente. Vemos cómo en una serie de decisiones, una serie de respuestas a casos concretos, el Centro de Patrimonio Mundial, en este caso el Comité de Patrimonio Mundial, ha ido generando esta relevancia, ha ido consolidando la importancia de la evaluación de impacto patrimonial como un método útil para trabajar en este sentido. En este caso se trata de un edificio de proporciones monumentales en Wrocław, Polonia, un edificio del siglo XX, que iba a ser afectado en su entorno por la construcción de una carretera. Precisamente se hace en el año 2011, el año de la publicación de las orientaciones de ICOMOS, de las que hablará Celia, y que en este caso el Centro de Patrimonio Mundial, el Comité en este caso insiste en la necesidad de elaborar una evaluación de impacto patrimonial a partir de esas orientaciones realizadas por ICOMOS. Otro caso importante, también de hace una década, la Villa Adriana en Roma, junto a Roma, en el Lacio. En este caso eran varios los proyectos. En un primer momento había un proyecto de construcción de un vertedero en las inmediaciones, pero también había un desarrollo inmobiliario, una urbanización, que entraba directamente dentro de la zona de amortiguamiento. Genera polémica. Todos sabemos que las estructuras de protección del patrimonio en Italia son fuertes, y el Centro de Patrimonio Mundial insiste en la necesidad precisamente de hacer una evaluación de impacto patrimonial. Lleva declaraciones como esta del entonces ministro de Cultura, Dario Franceschini, en la que habla de que la mera posibilidad, la hipótesis de la inclusión de la Villa Adriana en la lista de patrimonio mundial en peligro, o eventualmente su cancelación, el que fuera eliminada, era inaceptable del todo, ¿no? Un caso, una vez más, de polémica muy fuerte. Analizando este caso, Richard McKay, que trabaja con ICROM y con ICOMOS, hablaba de la importancia que tuvieron, la forma en la que se plantearon las conclusiones del estudio, las conclusiones de la evaluación de impacto patrimonial. Hablaba de la importancia de estas tablas de colores precisamente para convencer a los políticos, es decir, para convencer a los que toman las decisiones de cómo trabajar, del peligro, ¿no? Parece como si el rojo fuera una alerta mucho mayor que la mera mención de las palabras, ¿no? Y esta es una de las formas en las que se presentan las conclusiones en las evaluaciones de impacto patrimonial, y creo que Celia abundará un poco más en todo esto. Otro caso en el que las evaluaciones de impacto patrimonial están siendo un instrumento fundamental, Stonehenge, en el Reino Unido. En este caso se trata de un proyecto de mejora de
de construcción de un túnel para la carretera 303, que es una vía de comunicación muy importante, pero que pasa muy cerca del sitio. Construir un túnel, en principio, soluciona la afección del tráfico rodado, ¿no? Del paso del tráfico rodado cercano al monumento, pero genera otros problemas. Genera una excavación arqueológica en un sitio sensible, con la aparición de grupos de stakeholders en inglés, de personas involucradas, de actores muy variados, desde los arqueólogos hasta los grupos que reclaman ser neodruidas, etcétera. Sí, no me estoy inventando nada. Esto existe. Y es curioso ver cómo reclaman un papel importante y reclaman el respeto por los enterrados en la zona, etcétera. Entonces, bueno, las evaluaciones de impacto patrimonial son también una forma de poner sobre la misma mesa personas para dialogar y llegar a acuerdos y tratar de encontrar esa forma de acuerdo y de planificación, ¿no? En el fondo es un objetivo de planificar mejor. Y llegamos a 2015, en la que en su decisión el comité alienta a los estados a adoptar los pasos de las evaluaciones de impacto patrimonial para resolver este tipo de casos, pero también para incorporarlas a su legislación, en su planificación de gestión del patrimonio, etc. Estamos dando cada vez más pasos más decididos que consolidan esta perspectiva. Y solo un par de años después, el comité insiste, en este caso en un ejemplo extraeuropeo, como es la isla sagrada de Okinoshima y sitios asociados en Japón. Afortunadamente contamos con abundante material para este trabajo, ¿no? Desde la guía de 2011 a la izquierda de ICOMOS a la que apareció el año pasado, esta guía y caja de herramientas para el impacto, para la evaluación de impacto que elaboró los tres órganos consultivos de la UNESCO, como son la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ICOMOS y ICCROM. Hay que tener en cuenta, y lo tienen en cuenta estas publicaciones, que una evaluación de impacto patrimonial forma parte de un complejo mucho mayor y que tiene que tener en cuenta el contexto en el que estamos. Tiene que serlo bastante flexible para adaptarse al caso concreto, pero también tener en cuenta las líneas generales que nos afectan a todos, ¿no? Por eso una evaluación de impacto patrimonial tiene que tener en cuenta estos otros documentos, la recomendación sobre el paisaje urbano histórico de 2011 o toda la enorme literatura y cuerpo legislativo que se va creando en torno al cambio climático y la necesidad de mitigar sus efectos. En ese sentido, he traído aquí la imagen de este documento de UNESCO, pero creo que merece la pena también hacer mención al grupo de trabajo que se creó en el seno de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, y que se ha encargado de la redacción de un protocolo para la intervención en bienes culturales en el contexto de intervenciones de implantación de energías renovables. Un proyecto en el que están trabajando los compañeros, del que se ha hablado ya en los consejos de patrimonio, concretamente en el último, y que bueno, está en evaluación con el objetivo de ver pronto la luz, ¿no? En un contexto que es urgente, ¿no? Que a todos vemos crecer los parques eólicos y los parques solares en nuestros entornos y evidentemente la afección es mucha, ¿no? Y aquí que estamos hablando de paisajes culturales más que nada. Y sin embargo todo esto tiene que hacerse teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Que no solo cambio climático, lucha contra la pobreza, los ODS. Evidentemente este gráfico hace alusión a los objetivos de desarrollo sostenible que precisamente las evaluaciones de impacto patrimonial están en esa filosofía, están en la idea de planificar para gestionar mejor, para legar mejor a las generaciones futuras ese patrimonio recibido de las pasadas. Pasaré de puntillas sobre esta diapositiva porque creo que va a ser más bien el contenido de las charlas que van a venir a continuación. Ya se ha hecho alusión a que el proyecto de ley que no ha visto la luz, de ley de patrimonio, de renovación de la ley de patrimonio nacional a nivel estatal, va a incluir este
este enfoque de las evaluaciones de impacto patrimonial, pero de momento estamos en la fase de borrador, por tanto no hemos dado ese paso todavía, como sí han dado otros países. Pero bueno, poco a poco se van haciendo pasos en ese sentido, y yo creo que bueno, los que me seguirán en el turno de palabra comentarán al respecto. Me acerco ya al final de mi presentación. Quiero subrayar que hay material también en formato digital en las redes que se puede aprovechar desde ese taller que se organizó en ICROM en el 2020, el taller que hizo IPCE y Ministerio en 2021, o este más reciente del año pasado también organizado por ICROM. Creo que los materiales pasaré la presentación para que puedan tener estos enlaces y conocer estas fuentes. Y con esto, casi en la hora, me parece que muchas gracias.